Y la política y la economía continúan, además, a pesar y además del desarrollo del coronavirus, el gobierno hoy estuvo abocado a las dos cuestiones, sobre todo después, desde que se conoció un informe del FMI que parece ser un respaldo, ¿no?, a la renegociación de la deuda de la Argentina con ese organismo internacional. Esto tiene que ver con la misión que había venido del Fondo a la Argentina. Dicen, entre otras cosas, que la deuda pública de la Argentina, que se situó cerca del 90% del Producto Bruto Interno a fines del 2019, es insostenible. Esto obviamente está mucho más ampliado y profundizado en el comunicado del FMI, pero da todo a entender que el FMI estaría a punto, muy cerca de cerrar la negociación con la Argentina, ¿no? Se habla de una alivio de la deuda bajo escenarios de financiamiento. Estamos viendo ahí una foto de Alberto Fernández con el ministro de Economía, Martín Guzmán. Estuvo durante buena parte de la tarde con él en la Quinta de Olivos. Y además el presidente habló con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, quien le explicó el nuevo informe del FMI, las conclusiones. Alberto Fernández, según la versión oficial, dice que coincidió con el análisis de Cristalina. Y bueno, dijo que es clave que el presidente seguir con las conversaciones con el objetivo de concretar un nuevo programa de refinanciamiento de esta gran deuda que tiene la Argentina con el fondo. Y justo para tocar este tema y para saber cómo se está manejando, estamos en línea con Fausto Espotorno, economista, que siempre lo llamamos y es muy amable en acercarnos a algo de información. Ahora en una crisis mundial y con las reglas del juego completamente cambiadas. ¿Cómo estás, Fausto? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo lo venís viendo? Mirá, a ver, hoy dos cosas importantes sucedieron. Por un lado, el FMI sacó este informe que le da cierto apoyo al gobierno, como decían recién. El apoyo que le da el gobierno es porque básicamente dice que la deuda es insostenible, perdón. Sí. Y al mismo tiempo Guzmán tuvo una conferencia de prensa, por así decirlo, un webinar para hablar sobre la deuda, y más o menos repitió lo mismo que dice el FMI, ¿no? Ahí presentó incluso algunas proyecciones, alguna expectativa de cómo iba a ir evolucionando el resultado fiscal. Lo que pasa es que, fíjate vos que todos los números que presentó tenían un asterisco que decía que esos números eran previos a los efectos del coronavirus, ¿no? Así que puede ser que sean peores de lo que presentó Guzmán finalmente los números. Claro. Y básicamente la idea es, miren, tenemos mucho déficit fiscal, crecemos poco y por lo tanto no se puede pagar toda esta deuda, se necesita pagar una deuda más chica. Y adicionalmente Guzmán también hizo hincapié en que para él la baja de gasto público ya no podía continuar y que la presión tributaria, o por lo menos los recursos fiscales, habían bajado también en consecuencia, ¿no? Esto, a ver, perdón, Fausto, simplificado puede decir que se acerca un acuerdo definitivo de la Argentina y el FMI. A ver, sí, en parte creo que este es un camino para un acuerdo definitivo. Los dos están de acuerdo en que la deuda es insostenible, los dos están de acuerdo en que se necesita reducir el déficit primario, pero hasta ahí llegan, en principio, los acuerdos, ¿no? Creo que todavía faltan muchos otros acuerdos, porque está bien, hasta acá el acuerdo es básicamente entre los dos, medio, no diría obvio, pero bastante sencillo de entender. El Estado pierde plata y tiene una deuda que no puede pagar. Hasta ahí llega el acuerdo. Y una pandemia. Lo de la pandemia por ahora no surgió de estas dos cosas. Pero adicionalmente es cierto lo que decís vos. Tenés encima el tema de la pandemia que te va a afectar la actividad económica en Argentina. La verdad es que lo que puede hacer el Estado es relativamente poco para evitar los efectos sobre la economía que va a tener esta pandemia o estas medidas restrictivas que tuvo que tomar el gobierno argentino para evitar que la pandemia se distribuya aún más. Hay medidas restrictivas, vos decís es poco lo que puede hacer el gobierno más que las medidas restrictivas, pero lo que está haciendo también el gobierno es
prendiendo la máquina de emitir y también armando una suerte de paraguas asistencial y se está asignando recursos a un montón de lados. Y después eso, obviamente, es muchísimo más gasto público, muchísimo más, más gasto en un momento en el que, digamos, si lo veíamos antes del coronavirus, estábamos al borde del default. Totalmente cierto. A ver, hay dos partes para dividir este problema. La primera parte es si las medidas, aún estas medidas de gasto que hace el gobierno, van a solucionar o reducir el impacto del coronavirus. Yo creo que no. Y esto va para las medidas que está tomando el gobierno argentino, así como las medidas que están tomando otros gobiernos en otras partes del mundo. La razón es que cuando vos restringís la economía, el movimiento, sí, el comercio, lo que estás restringiendo es la oferta de productos. Entonces, ¿querés ir al teatro? No podés. ¿Por qué? Porque el teatro está cerrado. ¿Querés ir al cine? No podés, porque el cine está cerrado. Y el Estado lo único que puede hacer es lanzar dinero a la calle, sea a través del gasto público, sea a través de la emisión monetaria o del crédito. Pero en todo caso, le va a dar más dinero a la gente, pero la gente no va a poder ir a gastarla a ningún lado. Entonces, solucionás parcialmente el problema. Claro. Eso en general. Y además, del otro lado tenés que en el caso argentino, el gobierno puede tirar muy poquito dinero a la calle, porque tiene déficit fiscal, y el probable impacto económico de esta pandemia, lo que va a generar es mayor déficit fiscal. Va a hacer caer la recaudación, claro. Y va a hacer, y además con el aumento del gasto va a aumentar el déficit. Entonces el problema del gobierno se agrava, en ese sentido, en el sentido de la deuda y en el sentido del acuerdo con el FMI. Veremos cómo salimos. Y creo que no tiene muchas chances el gobierno. No. Y lo que va a hacer es probablemente financiarlo con emisión monetaria porque no tiene nadie más que le preste. Claro. Así que el riesgo después de todo esto, después de la pandemia, después de que pasemos con todo este efecto, es un efecto recesivo más fuerte, sí, y un efecto inflacionario más fuerte. Claro. Entonces, esas dos cosas creo que van a venir. Sí. Ahora bien, si el gobierno no acuerda con los acreedores, sí, o sale fallida la negociación de la deuda, creo que el problema se va a agravar muchísimo más. Va a ser peor todavía. Va a ser peor. O sea, sabemos que vamos a tener un problema económico después de esta pandemia, pero si no arreglamos con los acreedores, el problema va a ser muchísimo peor. Bien. Y eso es lo que hay que evitar, ¿no? Bien, Fausto Espotorno, economista, muy amable de atendernos desde su casa. Gracias.